Bienvenido. Esta es la tercera cosa que debes saber para tener peces. Necesitas algo más que agua. Si has visto los vídeos anteriores, sabrás que debes eliminar el cloro del agua. Conoces el ciclo del nitrógeno y por ello sabes que necesitas bacterias. ¿Recuerdas qué necesitan las bacterias? Exacto, necesitan superficie. No puedes poner un pez en un acuario que solo contenga agua, entre otras cosas porque no hay suficiente superficie para que se desarrollen las bacterias, de manera que se acumulará amonio y el pez morirá. Tienes básicamente dos formas de proveer de superficie a las bacterias, usando sustrato, usando biomedia, o mejor, usando ambas. En el segundo vídeo de esta serie ya explicamos la importancia del sustrato y del ciclado del acuario. No lo voy a endulzar. No comprender el ciclado del acuario es la primera causa de muerte de los peces de acuario. Así que, si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Te dejaré un link al final del vídeo. Ahora vamos a explicar la importancia del filtro. Prácticamente cualquier filtro para acuario que puedas encontrar proveerá a tu pecera de tres cosas muy importantes: corriente, filtración mecánica y, una vez pasado el mes de ciclado, filtración biológica. Algunos de ellos también tendrán filtración química, pero eso no siempre es necesario. Te explicaré por qué esas tres cosas son importantes. En primer lugar, los peces necesitan respirar, es decir, necesitan oxígeno, igual que tú. El oxígeno presente en el agua del acuario proviene de la atmósfera. Por esa razón, necesitas crear una corriente de agua en tu acuario. La corriente mejorará el intercambio de gases entre el agua y la atmósfera, ya que este intercambio solo se produce en la superficie del agua. La bomba del filtro producirá la corriente que necesitas, permitiendo que el dióxido de carbono salga y el oxígeno entre, manteniendo estable la mezcla de gases. Puedes mejorar este intercambio colocando la salida del filtro de manera que produzca esta corriente justo en la superficie, o incluso algo por encima de ella. Así, no solo tendrás circulación de agua, sino que romperás la tensión superficial, produciendo burbujas, lo que incrementará la superficie de agua en contacto con el aire. La corriente también fluirá a través del sistema de filtración, que normalmente estará compuesto por una esponja, perlón, algún material poroso y otro que atrape elementos tóxicos. La esponja recogerá las partículas de suciedad que se encuentren en suspensión, aclarando el agua, lo que se conoce como filtración mecánica. El perlón hará lo mismo, pero con partículas mucho más pequeñas. El material poroso, que puede estar compuesto de pequeñas piezas de roca volcánica, cerámica, arcilla o algo similar, será lo que provee a las bacterias de superficie donde crecer. Las bacterias que colonicen este material se comerán el amonio que producen los peces, de manera que estas bacterias serán la filtración biológica. Finalmente, otros materiales como el carbón activo eliminarán algunos elementos tóxicos del agua, como metales pesados, formando así la filtración química. Es importante que el agua atraviese los materiales en el orden correcto. Primero la esponja, para que atrape los residuos más grandes, después el perlón, para que atrape las partículas finas, y después el material poroso, donde crecen las bacterias, que se alimentan de elementos disueltos. También se puede añadir alguna capa de carbón activo u otro material que atrape elementos tóxicos. Respetando este orden, evitaremos que el material poroso se vea asfixiado y taponado por las partículas grandes, de manera que funcionará mejor, y tendremos que limpiarlo con menos frecuencia. Antes de montarlo, ten en cuenta que conviene lavar todas las capas con agua antes de usarlas por primera vez, sobre todo las dos últimas, que suelen desprender polvo. Además, debes saber que la capa de carbón activo, si la utilizas, debes cambiarla periódicamente, ya que estos materiales dejan de ser útiles una vez que se llenan con dichos elementos. Como ya sabemos, el filtro proveerá de oxígeno, eliminará polvo en suspensión y, una vez haya pasado el ciclado y esté lleno de bacterias, también eliminará amonio y nitritos, elementos muy tóxicos para los peces. Los nitratos, sin embargo, se irán acumulando con el tiempo, así que de vez en cuando tendrás que limpiar el filtro y hacer un cambio parcial de agua. Para saber cuándo tienes que limpiar el filtro, mira la corriente. Si la corriente es menor de lo que debería, es hora de limpiarlo. Por supuesto, es mejor no esperar a que llegue este momento, así que para futuras ocasiones tendrás que hacer un cálculo aproximado, en base a lo que tarde normalmente en ensuciarse. Para limpiarlo, tienes que coger un poco de agua del acuario y ponerla en un cubo. Saca la filtración mecánica del filtro, es decir, la esponja y el perlón, y quítale la suciedad, estrujándola dentro del agua del cubo. Luego vuelve a poner la esponja en el filtro. En cuanto a la filtración biológica, salvo que la acumulación de suciedad sea muy grande o esté impidiendo el paso del agua, no tendrás que limpiar el material poroso, pero en caso de que haga falta, lo tendrás que hacer de la misma manera que la esponja. Se usa agua del acuario para que las bacterias del filtro no mueran. Recuerda que las necesitas. Nunca uses jabón, lejía ni ningún producto de limpieza en el filtro, ni en nada que tenga que ver con el acuario. El jabón matará a las bacterias, matando también a los peces. La mayoría de las veces, si tienes que limpiar el filtro, eso significa que también tienes que cambiar el agua.
Normalmente es mejor que cambies solo el 50% del agua. Esto se debe a que a los peces no les gustan los cambios y podrías hacerles daño si no tienes cuidado. Así que, si todo está como debe ser y el agua no está demasiado sucia, cambia solo el 50%. Por supuesto, tendrás que usar agua que esté a la misma temperatura que la del acuario, o de lo contrario podrías provocar un shock térmico a los peces. El agua también debe estar libre de cloro. Para saber cómo deshacerte del cloro, puedes ver el primer vídeo de esta serie. En resumen, el filtro oxigena el agua y elimina partículas en suspensión. Las bacterias, por otro lado, eliminan principalmente amonio y nitritos. Tanto el filtro como las bacterias son necesarios para que tus peces estén sanos y salvos. Por último, es conveniente limpiar el filtro cuando esté saturado y cambiar el 50% del agua. Eso es todo. Si ya has visto los dos primeros vídeos, ya estás preparado para montar tu primer acuario. Si no, te dejo aquí el vídeo del ciclo del nitrógeno y el de cómo eliminar el cloro del agua. Suscríbete para estar al día sobre peces y acuarios. Buenas noches y buena suerte.